Shalom, shalom, familia, querida Mispajá, queridos Ajim, Ajayot, hermanitos y hermanitas en Yahshua, del pueblo escogido de nuestro Padre Yahweh. Me da mucha alegría, como siempre, saludarles a todos mis Ajim, Ajayot, esperando que se encuentren bien, ¿verdad? En el lugar donde habiten, en el país donde se encuentren. Que mi Padre me los llene de muchas bendiciones y de mucha shalom, en el nombre, por supuesto, que es sobre todo nombre, de Yahshua nuestro Mashiach, y bajo la administración de nuestra Madre, Ruach HaKodesh. Amén de amén. Ok, queridos Ajim Nahayot, hermanitos y hermanitas, vamos a continuar en este segundo audio, ¿verdad? De este tema que les estoy compartiendo, que estamos hablando del cuarto pacto. Del cuarto pacto, ¿verdad? Que es el pacto que hizo nuestro Padre Yahweh con Abraham. ¿Sale? Ahorita lo vamos a retomar. Vamos a pedirle permiso a nuestro Padre Yahweh, ¿verdad? Para iniciar con este segundo audio. ¿Sale? Baruch ata Yahweh Eloken Yak melech haolam asher ba'ar banu mikol hamim benatan lanu el torato. Baruch ata Yahweh noten haTorah. Bendito eres Yahweh nuestro Eloken Yah, Padre y Rey del universo, supremo y todopoderoso, que nos escogiste entre todos los pueblos de la tierra para darnos tu Torah. Bendito eres, Rey de reyes, supremo y todopoderoso, Yahweh Sebaot, dador del Torah. Amén de amén. Ok, vamos entonces a continuar hablando del cuarto pacto, ¿verdad? Ya en el primer audio hablamos, ¿verdad? De qué es el pacto, qué es el pacto con Abraham y en qué consiste ese pacto, ¿verdad? Eso lo podemos leer. Mire, vamos a leerlo, lo vamos a retomar del capítulo 15. Vamos a retomarlo, ¿verdad? Que es la cita puntual del capítulo 15 de Bereshit, mal llamado Génesis, verso 18, dice: En aquel día hizo Yahweh un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrate. La tierra donde habitan quienes, los eneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos, que son descendencia de Kenán. Por eso también esa tierra, a la tierra prometida, pues se le conoce como la tierra de Kenán. ¿Quién era Kenán? Kenán era el hijo de Cam, el hijo de Noé. Sale que indebidamente invadieron esa tierra, porque esa tierra, en la repartición, esa tierra le correspondía a Shem, le corresponde a Shem. Sale, por lo tanto, los legítimos, por eso nuestro Padre la prometió a Abraham, porque es legítimo heredero Abraham y su descendencia. Por eso la prometió nuestro Padre Yahweh. ¿Sale? Porque esa tierra, en la repartición que hicieron los hijos de Noé, le tocó a Shem. ¿Sale? No nomás porque nuestro Padre se le puso, ¿verdad? Se le puso en su mente decir, esta tierra es para... No. Es porque ya sabía nuestro Padre que esa tierra correspondía a Shem. Y que indebidamente, ¿verdad? Kenán, el hijo de Cam, la invadieron. Indebidamente, la descendencia de Kenán. ¿Sale? Bueno, miren, entonces, por eso es que viene ahí la promesa. Es el pacto que hizo nuestro Padre con Abraham. Estas son las promesas. Y te daré, dice, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Kenat, en heredad para siempre, y sobre él Elohim de ellos. Y seré Elohim de ellos. Esta es la promesa. Esta es la promesa que nuestro Padre Yahweh nos hizo a todos nosotros. ¿A través de quién? A través de Abraham. Porque nosotros somos descendencia de Abraham. ¿Sale? Pero este mismo pacto que nuestro Padre Yahweh hizo con Abraham, ahorita lo vamos a ver, también se lo confirmó a Isaac, su hijo. Y también lo confirmó a Jacob, hijo de Isaac. ¿Sale? Por eso esa es la línea de la promesa. ¿Sale? El de la promesa es Isaac
no Ismael. El de la promesa es Jacob, no Esaú. ¿Sale? Ellos son los de la promesa. Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sale? Acuérdense que Abraham, ya lo leímos en el audio anterior, Abraham fue muy obediente de Torah. Abraham, fíjense, por eso el plan de nuestro Padre Yahweh es perfecto. Y nosotros como seres humanos a veces no lo entendemos. No entendemos el plan. Cuando nosotros creemos que nos pasan cosas malas, ¿verdad? Resulta que ese es el plan de nuestro Padre. Porque si nos suceden cosas malas es por algo bien que nos va a venir. Es un bien superior que nos va a venir. ¿Sale? Por eso hay un dicho muy popular aquí en México. Muy popular y con mucha sabiduría y que tiene que ver. Miren, el dicho es así. No hay bien, dice, fíjense bien el dicho que hay popular aquí en México. No hay bien que por mal no venga. Ese es un dicho muy popular aquí en México. Es decir, que para que nos venga algo bueno a nosotros tenemos que pasar algo malo. ¿Sale? Entonces por eso a veces no entendemos el plan de nuestro Padre Yahweh. En el caso de Abraham, el plan era, ok, ¿verdad? Hacerlo pasar por tribulación, porque Abraham pasó por tribulación cuando lo querían matar, aunque era un bebé, era un niño, pero los papás de Abraham, ¿verdad? Pasaron por tribulación, porque Nimrod lo quería matar, ¿verdad? Pero ya había un plan de nuestro Padre Yahweh, ¿verdad? Para con Abraham. Entonces, ¿qué hizo? ¿Por qué pasó esa situación? ¿Por qué Nimrod intentó matarlo? Bueno, pues para que sucediera, ¿verdad? Que Abraham se refugiara ¿con quién? Con Noé y con Shem. Aleluya. Y ahí es donde aprendió Torah. Abraham, con Noé y con Shem. Porque Noé enseñaba Torah. Y fíjense con quién estaba, con Shem. ¿Y dónde estaba Cam? ¿Y dónde estaba Jafet? Los otros hijos de Noé. ¿Verdad? Ellos no le hacían caso. Ellos no ignoraban el mensaje que les enseñaba Noah. Es decir, ignoraban Torah, pues. ¿Y quién era el que sí estaba ahí con Noé siempre aprendiendo de Torah? Era Shem. Y ahí fue y cayó Abraham. Aleluya. Por eso vean ¿verdad? El plan perfecto de nuestro Padre. ¿Sale? Miren, por eso Abraham era un obediente de Torah. Y era el hombre, pues es conocido como el padre de la fe, de la emuná. Abraham es conocido como el padre de la emuná. Es decir, no había otro ser humano en la tierra. Y yo creo que hasta la fecha, y fíjense bien lo que le estoy diciendo. Yo creo que hasta la fecha no hay otro ser humano aquí en la tierra que haya confiado, que haya creído tanto en nuestro Padre Yahweh. Porque lo que nuestro Padre Yahweh le decía, él eso hacía. ¿Sale? Miren, aquí en Bereshit capítulo mal llamado Génesis capítulo 26 verso 5 dice, miren, aquí podemos comprobar que Abraham era un obediente de Torah. Dice, en el verso 5 del capítulo 26, dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, fíjense bien, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mal llamado mandamientos, ¿no? Mis votos, mis estatutos y mis leyes, los guardó Abraham. Porque Abraham era obediente, porque Abraham lo aprendió de Noé y de Sem. Ahí aprendió Abraham de Torah. ¿Sale? Y no había otro ser, bueno, a reserva de claro que sí, Noé, Shem, ¿verdad? Eran fervientes seguidores de Yahweh, creyentes en Yahweh. Todos ellos creían, ellos no ponían en duda la palabra de nuestro Padre Yahweh. Así como ellos se les hablaba, así como ellos la escuchaban, ellos la ejecutaban. Hermanitos, hermanitas, cosa que nosotros no lo podemos hacer.
No podemos lograr esa emuná que tenían Abraham, que tenía Noé, Shem, que tenía Isaac, Jacob, los hijos de Jacob, que se representan a las 12 tribus de Yazar, mal llamado Israel. Es una fe que no podemos nosotros. No, nuestra capacidad no nos da, ¿verdad? Para lograr esa emuná, esa mal llamada fe que tenía Abraham. No nos da, fíjense, tan sencillo que era. Bueno, se escucha sencillo, ¿no? Yo sé que es difícil, pero Abraham lo hizo sencillo. Abraham por eso no se equivocó. Porque Abraham oyó la voz de nuestro Padre y obedeció. El que obedece no se equivoca, hermanitos, hermanitas. Ahim Nahayot. Entonces, si nuestro Padre nos dice algo en las Escrituras, pues las Escrituras son la voz de nuestro Padre. Hay que escucharlo y hay que hacerlo como Él nos lo dice, como Él nos lo diga. Sale para no equivocarnos, para no cometer errores, para no que nos lleven pues esos errores a cometer pecados. Y por lo tanto, esos errores nos pueden llevar por caminos errados, por caminos equivocados. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Seamos obedientes de Torah, hermanitos, hermanitas. Seamos obedientes de Torah. Si nuestro Padre nos dice que es necesario, como en el caso de Nicodemo, ¿verdad? En hebreo es Nicdemón. Yahshua le dijo que era necesario nacer de nuevo. ¿Qué es necesario nacer de nuevo? Pues nacer del agua y del rúa, dice Yahshua. ¿Sale? De cierto te digo, le dice Yahshua a Nicodemo, que el que no nace de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Entonces, si nuestro Padre lo dice, nos lo está diciendo a través de su voz, que son las Escrituras, pues hay que obedecer para no equivocarnos, para no cometer errores que al rato se traduzcan en pecados y que nos lleven por caminos equivocados, por caminos de perdición, hermanitos, hermanitas. ¿Sale? Bueno, miren, todo eso es tan bonito, para no decir las palabras de precioso ¿verdad? Ni hermoso, esa palabra, pues ya sabemos. Es que miren, también aquí vamos a hacer una moraleja, ¿no? Vamos a hacer un paréntesis. Hermanitos, hermanitas, Ahim Ahayot. No podemos ser tampoco tan estricto, ¿verdad? Lógicamente que nuestro Padre nos demanda la purificación de labios, que nos vayamos purificando poco a poco. Es decir, que nos dejemos de contaminar, exaltando y adorando a dioses paganos, ¿verdad? Lógicamente, porque si nosotros adoramos al Jesús, al Jehová, al Dios, al Hashem, al Eterno, todos esos son nombres paganos. Son nombres de dioses paganos y tenemos que dejarle de mencionarlos, porque si nosotros los mencionamos, pues lo estamos exaltando, lo estamos adorando a esos dioses paganos. Entonces ahí nuestro Padre, por eso nuestro Padre nos pide la purificación de nuestros labios, ¿verdad? Para limpiarnos de esas abominaciones, de esa idolatría. Porque es idolatría adorar a dioses paganos. Y nuestro Padre, la idolatría es el pecado que más castiga, hermanitos, hermanitas. Es el pecado de los pecados que menos perdona nuestro Padre, la idolatría. Entonces, hay que empezar, sí, por los nombres y poco a poco, porque todo esto es un proceso, ¿verdad? Ir quitándonos las palabras sucias también. Como por ejemplo, Israel, lo correcto es Yazar, pero eso es poco a poco, pues, ¿verdad? Por ejemplo, también la palabra tabernáculo es una palabra sucia griega, ¿verdad? Hay que decirle mejor templo, en vez de tabernáculo, templo, o cabañas, o Gel Moel, etcétera. Pero vamos diciéndole templo, vaya, no hay que complicarnos tanto. La palabra, por ejemplo, versículo, pues hay que decirle mejor verso,
el verso fulano, dejar de decir versículo porque es sucia la palabra. Y así sucesivamente, irnos quitando poco a poco palabras sucias. Pero tampoco podemos caer en el extremo, hermanito. Todos los extremos son malos. ¿Sale? No podemos caer en lo extremo, porque entonces, ¿verdad? Podemos ser piedra de tropiezo para un hermanito, una hermanita, una Ajim, Ajayot, nuevos, que apenas empiecen en este camino, que vengan, imagínense de años haber estado en religiones, ¿verdad? Y que ya lleguen a este camino, pues hay que darles el alimento líquido primero, para poco a poco, ¿verdad? En ese proceso, ¿verdad? De aprendizaje, poco a poco ya se les pueda dar el alimento sólido, pero hay que empezar con alimento líquido, ¿sale? No queramos que en cuanto lleguen darles alimento sólido, porque entonces es como un bebé. Acuérdense, es que somos bebé, hermanitos y hermanitas. Miren, cuando nosotros volvemos a nacer, somos unos bebés. Porque para los niños, acuérdense que dijo Yahshua, para los niños está destinado el reino de los cielos. Es para los niños. ¿Por qué? Porque al nosotros nacer de nuevo, nacemos y volvemos a ser niños, hermanitos y hermanitas. ¿Sale? Volvemos a ser niños y tenemos que empezar con el alimento líquido. Poco a poquito, es un proceso. Conforme vayamos creciendo, ¿verdad? Pues ya después recibiremos el alimento sólido. Conforme vayamos creciendo en el conocimiento. ¿Sale? Entonces, no podemos de buenas a primeras dar el alimento sólido, ¿verdad? Porque entonces, ¿verdad? ¿Qué pasa con un niño? Pues lo ponemos sin digestar y se puede hasta morir. ¿Sale? Entonces tenemos todo es un proceso, hermanitos y hermanitas. Sale poco a poquito, ¿verdad? Yo sé que hay personas, hay Ajim Nahayot, ¿verdad? Que tienen más tiempo en este camino de Yahshua, en este camino de raíces hebreas, ¿verdad? Y tienen más conocimiento de Torah porque pues tienen más tiempo aprendiendo. Ellos ya reciben el alimento sólido. Pero hay que tener shalom, paciencia con nuestros Ajim Nahayot, hermanitos y hermanitas nuevecitos. Hay que llevarlos poco a poquito. Hay que saberlos conducir por este camino para que no se nos pierdan, ¿verdad? Para no confundirles sus mentes. Para no confundirlos, pues. Y en vez de lograr su restauración, pues logremos, fíjese, seamos piedra de tropiezo y en vez de salvar su alma, o en vez de traerlos por el camino de la restauración, de la salvación, de la redención, como le quieran llamar, ¿verdad? Pues este camino, este hermano, esta Ajim Nahayot, ¿verdad? Agarre un camino desviado, un camino de perdición, pues. ¿Por qué? Porque le queramos dar a fuerza a nosotros un alimento sólido cuando él no está preparado para ese alimento. Él está preparado para recibir el alimento líquido primero. ¿Sale? Entonces no perdamos de vista eso, Ajim Nahayot. Nosotros los que tenemos más tiempo, ¿verdad? Aprendiendo de Torah, en este camino de Yahshua, tenemos que ser pacientes con nuestros Ajim Nahayot, hermanitos y hermanitas nuevecitos, pues, que apenas van llegando aquí a este camino, que apenas van conociendo la verdad, que apenas se van despertando, que apenas se le van abriendo los ojos de tantos años, ¿verdad? Que anduvieron en religiones, en engaño y en mentira. Entonces hay que tener paciencia, porque podemos caer en piedra de tropiezo y eso no es conveniente, hermanitos y hermanitas, ¿verdad? Ser un piedra de tropiezo, ¿verdad? Podemos tener juicios por eso, ¿verdad? Entonces hay que evitarlo, hay que llevarlos poco a poquito conforme, ¿verdad? Conforme ellos vayan captando, vayan aprendiendo, conforme ellos vayan profundizando en el conocimiento de Torah, bueno, pues ellos mismos lo van a pedir, ellos mismos van a pedir el alimento sólido. Ya cuando ellos se sientan preparados, ellos van a querer
el alimento sólido, ¿sale? Van a querer conocer más y que se les enseñe más, ¿sale? Quería abrir un paréntesis, ¿verdad? Para no perder de vista eso. Sobre todo se los comento a todos mis Ajina Hayot, hermanitos, hermanitas, ¿verdad? Que ya tienen tiempo, ¿verdad? En este camino en Yahshua, que ya tienen tiempo conociendo de Torah. Por eso se los digo, ¿sale? Para que tengamos paciencia con los nuevecitos, ¿sale? Entonces aquí cierro el paréntesis y continuamos con el tema. Miren, vamos a ver la confirmación del pacto con Abraham que fue confirmado en Isaac, ¿sale? Eso lo vamos a leer en el capítulo 26 de Bereshit, mal llamado Génesis, verso del 1 al 5. Pero antes, miren, acuérdense que el primer pacto que nuestro padre Yahweh hizo con Adán y Eva en el huerto del Edén, lo correcto es Adán y Hawa, esos son los nombres hebreos. En el huerto del Edén, ¿cuál fue el pacto? ¿Cuál fue el pacto que nuestro padre hizo? El pacto fue miren, fue que dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Y sojuzgar, por supuesto, todos los animales, ¿verdad? Es decir, que ejerzan la autoridad y dominio sobre todo animal. Ese fue el pacto que hizo nuestro padre con Adán y Hawa, que es Adán y Eva, conocida en las Biblias, ¿sale? Entonces, ¿ese pacto existe hasta la fecha? No, porque ese pacto, acuérdense que ese pacto, ¿verdad? Se anuló. ¿Por qué? Porque acabó el mundo en aquel tiempo, en el diluvio, en agua, pues, ¿verdad? Hubo una limpieza, hubo una purificación de la tierra, ¿verdad? Y se salvó, ¿quién? Un remanente nada más. ¿Quién fue ese remanente? Fue Noé y su familia, los que se salvaron del diluvio, los que se salvaron de esos juicios que vinieron a la tierra. ¿Por qué? Por el pecado, porque la tierra se llenó de pecado, de maldad, de abominación, de idolatría se llenó. Lógicamente por las mentiras y el engaño de Satanás, ¿sale? Entonces, por eso fue necesario hacer un nuevo pacto, ¿verdad? Pacto con Noé, ¿sale? Se hizo un pacto con Noé. ¿Y cuál fue el pacto con Noé? Fue el mismo pacto que se hizo con Adán y Eva, que dice: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra, ¿sale? Ese fue el mismo pacto que anteriormente se había hecho con Adán y Eva cuando estaban en el huerto del Edén, ¿sale? Entonces ese pacto pues ya no tiene vigencia. El que tiene vigencia hasta estos días, hasta la actualidad, es el pacto con Noé. Porque hasta la fecha, ¿verdad? Nosotros, el mitzvot, el mandamiento es que nos multipliquemos, que fructifiquemos y llenar la tierra. Ese pacto no se ha terminado, porque son pactos que se hicieron para siempre, ¿sale? Esos pactos no tienen todavía su final. ¿Cuándo van a tener su final los pactos? Cuando entremos al milenio, cuando Yahshua regrese, ¿verdad? Y se cumpla, ¿verdad? El nuevo pacto, ese es el nuevo pacto, y se cumplan las promesas que nuestro padre Yahweh hizo con Abraham, y entremos al milenio con Yahshua. Ahí se terminan todo, ahí se cumple, más bien dicho, se concluyen ahí se cumplen y se concluyen todos los pactos anteriores, todos estos pactos que estamos hablando ahorita. Ahí se cumplen, ¿sale? Pero por lo tanto, mientras Yahshua no regrese, esos pactos tienen vigencia, ¿sale? Ahora, el segundo pacto que hizo nuestro padre Yahweh con Adán y Eva, Adán y Hawa, pero ya fue fuera del huerto del Edén, fue después del pecado, ¿verdad? El pacto fue la enemistad, ¿verdad? La enemistad entre la enemistad entre la descendencia de la simiente de la mujer, que es Eva,
contra la descendencia de la simiente de la serpiente. Ese es el segundo pacto, ¿verdad? Pero ya es un pacto que se hizo fuera del huerto del Edén. Es decir, es un pacto que se hizo ya en estos cuerpos terrenales. Y ese pacto está vigente. ¿Y cuándo se concluye? ¿Cuándo termina ese pacto? Cuando Yahshua regrese, porque ahí se va a dar la batalla final. ¿Sale? Entre bien y el mal. La batalla final entre la descendencia de la simiente de la mujer contra la descendencia de la simiente de la serpiente. Es decir, la batalla final entre Yahshua y ¿quién? Y Gilel y Satanás, pues. Ahí se va a dar ese desenlace, ¿verdad? Y eso lo podemos leer, ya lo leímos en el capítulo 12, ¿verdad? Del libro de Revelaciones, en hebreo Hizgalyak, o en la Biblia conocido como Apocalipsis. Ahí podemos ver la gran batalla final que va a existir entre el bien y el mal, entre Yahshua y Satanás, entre la descendencia de la simiente de la serpiente contra la descendencia de la simiente de la mujer. ¿Sale? Ahí se va a dar la gran batalla y ahí se va a concluir, ¿verdad? También este pacto. ¿Sale? Bueno, el cuarto pacto del que estamos hablando ahorita, que es el pacto con Abraham, ¿verdad? Este es un gran pacto, hermanitos y hermanitas. Miren, vamos a ver la confirmación del pacto y luego vamos a explicar, ¿verdad? En qué, bueno, ya dijimos en qué consiste, pero vamos a abundar más en el contexto, ¿verdad? En la magnitud, la grandeza de este pacto, sus consecuencias y su cumplimiento. Ahorita vamos a abundar en eso. Miren, nuestro Padre confirma el pacto con Isaac, capítulo 26, verso del 1 al 5. Dice así, en el libro de Berechit, llamado Génesis. Después hubo hambre, dice, en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Yahweh y le dijo, no desciendas a Egipto, a Misrayim. Habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Aquí está la confirmación, hermanito, hermanita. ¿Sale? Dice, confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Aleluya. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Aleluya. Fíjense bien. Aquí está confirmando el pacto que hizo nuestro padre Yahweh con Abraham. Lo está confirmando en Isaac, en Yitzhak, el hijo de Abraham. Aleluya. Aquí está la confirmación de este bonito pacto. Y ahorita vamos a ver, ¿verdad? La consecuencia también, o el cumplimiento más bien dicho, ¿verdad? Que va a tener este pacto. Porque miren, no nomás hizo la promesa de la tierra prometida, también nuestro padre Yahweh le dijo a Abraham que en tu simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. ¿Quién es esa simiente? Es Yahshua. Porque Yahshua, él es, por medio de él es que nosotros vamos a heredar estas promesas que se le hicieron a Abraham. Aleluya. Por medio de Yahshua vamos a heredar la tierra prometida. Por eso le dice a nuestro Padre que en tu simiente serán benditas todas las naciones. Y se lo está recalcando, se lo está repitiendo a Isaac. Le dice que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En tu simiente le dice. Claro, porque Yahshua es simiente de Abraham, pero también es simiente de Isaac,
pero también es simiente de Jacob. Y también es simiente de Yahudá, el cuarto hijo de Jacob. También es simiente de Dawin Melech, llamado David. También es simiente de Dawin Melech. Vean ustedes el linaje de Yahshua. ¿Sale? Pero también, aparte de que le dijo que en sus simientes serían benditas todas las naciones de la tierra, también le dijo que iban a ser esclavos, ¿verdad? Por 400 años en tierra ajena. También se lo dijo, hermanitos, hermanito. ¿Sale? También se lo dijo a Abraham. Que ese pueblo, que su descendencia, ¿verdad? Iban a ser esclavos por 400 años. Fíjense, se lo dijo en el capítulo 15, verso 13, le dice: entonces Yahweh le dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida por 400 años. También se lo dijo. ¿Sale? También le dijo que la señal del pacto con Abraham es la circuncisión, pero la circuncisión del prepucio. Ese es el pacto. ¿Sale? Entonces, me preguntarán, ¿está vigente el pacto con Abraham? Claro que sí, está vigente el pacto con Abraham. ¿Está vigente la señal de la circuncisión? Claro que está vigente la señal de la circuncisión. El detalle aquí es que ahorita no es necesaria la circuncisión del prepucio. Porque cuando Yahshua regrese, acuérdense, Yahshua regresa, ¿y qué les dice Shaul de Tarso a la congregación de los corintios? Les revela un misterio y les dice: no todos seremos, no todos moriremos, les dice Shaul de Tarso, pero todos seremos transformados. De un cuerpo incorruptible, de un cuerpo corruptible, que es el que tenemos ahorita, a un cuerpo incorruptible. Es decir, de un cuerpo mortal, que es el que tenemos ahorita, a un cuerpo inmortal, que es el que vamos a adquirir cuando Yahshua regrese. Y por lo tanto, ¿verdad? Recibiremos la circuncisión de la carne, porque seremos transformados a un nuevo cuerpo. Ya no va a ser necesaria la circuncisión, porque ya en ese nuevo cuerpo, haz de cuenta que vamos a ser circuncidados de la carne, de nuestro prepucio. Ya no es necesaria la circuncisión. ¿Sale? Pero sí vamos a ser circuncidados en ese nuevo cuerpo. ¿Sale? La circuncisión es la de la carne. ¿Por qué? Porque vamos a dejar este cuerpo carnal y vamos a adquirir un cuerpo de luz, un cuerpo roajín, mal llamado espiritual. ¿Sale? Ahí esa es la circuncisión que se va a dar, pero cuando Yahshua regrese. Por eso ahorita no es necesaria la circuncisión del prepucio. Ahorita lo que es necesario, y Shaul de Tarso lo resalta mucho en sus cartas, ahorita es necesaria la circuncisión del corazón. ¿Por qué? Porque es la manera en que nos vamos a preparar para el regreso de Yahshua nuestro Mashiach. Porque la circuncisión del corazón, ¿qué es? Es la obediencia de Torah. Es andar en este camino de Yahshua. Es aceptar a Yahshua en nuestros corazones, pues. Y andar en su camino. ¿Y qué es andar en los caminos de Yahshua? Andar en obediencia de Torah. ¿Para qué? Para limpiarnos, para purificarnos de toda esta maldad, de todo este pecado que hay aquí terrenalmente. Para quitarnos todas esas idolatrías, esas abominaciones que practicamos. La única manera de quitarnos todo ese pecado es a través de Torah. Es a través de este camino en Yahshua, hermanitos y hermanitas. No hay otro camino. No hay otro. Ni hay otro libro, ni crean que la Biblia, ni el Corán, ni el Talmud, ni el Midrash, ni el Zohar, ni la Kabbalah. Nada de eso te va a limpiar, te va a purificar. No. El único pergamino, el único libro, si podemos decir libro, mal llamado,
es Torah. El que limpia, el que purifica, es Torah. No hay otro pergamino. Aleluya. Bueno, vamos a ver entonces ahora la confirmación del pacto con Jacob. Vamos a leer Bereshit, capítulo 28. ¿Sale? Dice así. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Kenán. Levántate y ve a Parán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu padre, de tu madre. Y el Elohim omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique, hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Yahweh dio a Abraham. Aquí está la confirmación del pacto. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Parán Harán, a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Ribca, Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Parán Aram, Harán, para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo: no tomaréis mujer de las hijas de Kenán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Parán Harán. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Fíjese bien, vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Entonces, como le parecían mal, pues hizo lo que le parecía mal a su padre. ¿Por qué? Por coraje. Se enojó. ¿Por qué? Porque la primogenitura se la dieron a Jacob. Claro, Jacob eso significa, Jacob significa el suplantador, porque Jacob suplantó a Esaú para que Isaac le diera la bendición. Para que le diera la bendición de la primogenitura. ¿Sale? Por eso Jacob, eso significa el suplantador. ¿Sale? Entonces, pero también hay que tomar en cuenta esto, que Esaú ya le había vendido la primogenitura a Jacob por un plato de lentejas rojo. Ya se lo había vendido, la despreció pues la primogenitura. Y Jacob lo que hizo es la tomó, porque él se la ganó legítimamente. ¿Sale? Entonces, pero cuando sucedió, cuando Isaac le dio la bendición, cuando Isaac pues bendijo a la primogenitura, bueno, al que bendijo fue Jacob. El que recibió la promesa, el que recibió la primogenitura fue Jacob. Y Esaú se enojó muchísimo a muerte con Jacob. Hasta la fecha, hermanitos, hermanitas. Ese es el pleito hasta la fecha. Esaú representa a la descendencia de la simiente de la serpiente. Y Jacob representa a la descendencia de la simiente de la mujer, de Jahua, de Eva, pues. ¿Sale? Es decir, Esaú representa al mal, Jacob representa al bien. Esaú representa a quién? A Satanás. Y Jacob representa a quién? A Yahshua. Ese es el pleito que ha existido siempre en esta generación de seres humanos, y que está a punto de darse esa gran batalla final. Por eso es que se le conoce a esa batalla como la gran tribulación. Va a haber esa gran batalla que se le conoce también como la guerra del Armegido. ¿Sale? Entonces, ¿qué hizo Esaú? Dice, verso 9, y se fue Esaú a Ismael. Ahí se fue a hacer alianza Esaú con Ismael. Hizo alianza. ¿Sale? Y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nabaiot, además de sus otras mujeres, porque también tomó mujeres cananeas. ¿Por qué? Porque hizo todo lo contrario, todo lo que le molestaba a Isaac. Hizo todo lo contrario. Hizo todo lo contrario de lo que Jacob sí hizo. Porque Jacob obedeció a Isaac y le dijo que esas mujeres no tomara.
que se fuera tomar a mujer de su parentela, de la parentela de Abraham. Por eso se fueron a Parán Harán, donde vivió Abraham con su padre y sus hermanos. ¿Sale? Dice, además de sus otras mujeres, salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. ¿Sale? Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso en su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí Malaquín, ángeles pues de Yahweh, que subían y descendían por ella. Y aquí Yahweh estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Yahweh, el Elohim de Abraham, tu padre, y el Elohim de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente. Aquí está la confirmación del pacto, hermanitos y hermanitas. El pacto a Jacob, ¿sale? Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Aleluya. Aquí le vuelvo a mencionar la simiente, que es Yahshua. He aquí yo estoy contigo, le dice nuestro Padre Yahweh, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob en su sueño y dijo: ciertamente Yahweh está en este lugar, y yo no lo sabía. Aleluya. Dice, y despertó y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Yahweh y puerta del cielo. Fíjense, allí donde durmió Jacob, que fue en Berseba, creo. A ver, déjame. En Berseba, sí. En Berseba. Ahí donde durmió, fíjense, ahí era como un portal donde subían y bajaban Malaquín, ángeles del cielo. ¿Sale? Es decir, Jacob dijo que era la puerta del cielo, fíjense. Dice, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la lanzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Bet-El, que lo correcto sería Bet-Yah, que significa casa de Yahweh. Bet viene de casa, y él, mal llamado él, ¿no? Él significa Yahweh, pero mal llamado él, porque él es el nombre de una deidad que adoraban los cananeos, ¿no? Lo correcto es Bet-Yah, que significa casa de Yahweh, ¿sale? Eso es lo correcto. Aunque Luz era el nombre de la ciudad primero, e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Yahweh conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere lejem, pan pues para comer, y vestido para vestir, y si volviere en Shalom a casa de mi padre, Yahweh será mi Elohim, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Yahweh, y de todo lo que me dieres. Aleluya. Aleluya. Por eso le puso Betel es mal llamado, ¿eh? Lo correcto es Bet-Yah, que significa casa de Yahweh, casa de Yahshua y casa de nuestra madre Rúa Yacodé. Aleluya. Entonces, miren, aquí está confirmando el pacto con Jacob. Ahora vamos a ver cuando le cambia el nombre. ¿Por qué le cambió el nombre a Jacob para llamarle Yazar-Yak, mal llamado Israel? Y eso lo podemos leer en Bereshit, mal llamado Génesis, capítulo 32, del 22 al 32. Lo vamos a leer. Del 22 al 32 dice: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó al vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía.
Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Luchó con un varón, dice, hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo. Y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Yazar-Yag, mal llamado Israel, porque has luchado con Yahweh y con los hombres y has vencido. Aleluya. Yazar-Yag. ¿Qué significa Yazar-Yag? Significa Yazar, el justo, el recto, el que camina con Yahweh. Yazar-Yag, que significa el justo de Yahweh. ¿Sale? Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Yahweh cara a cara, que significa Panay y Panay. Lo correcto es Panay, que es cara. Panay en Panay, porque lo vi cara a cara, dice. Entonces, aquí dice la Biblia Peniel, pero lo correcto es Panay. ¿Sale? Y fue librada mi alma, dice. Aleluya. Y cuando había pasado Peniel, pues como le puso Jacob, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto, fíjense bien, por esto, dice el verso 32, por esto no comen los hijos de Yazar-Yag, mal llamado Israel, hasta hoy en día, del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Aleluya. Entonces aquí está. Aquí está. El pacto se confirma. El pacto con Abraham se confirma con Isaac. Se confirma con Jacob. Se le cambia el nombre a Jacob porque Jacob significa el suplantador. Entonces, pues era necesario cambiarle el nombre, ¿no? Y Yazar-Yag significa... Tiene los nombres hebreos, las palabras hebreas tienen muchos significados, ¿eh? No crean que aquí puede significar el justo de Yahweh, el que camina recto con Yahweh, el que anda en el camino de Yahweh, el príncipe de Yahweh, también puede significarse. Entonces, pero al final, ¿verdad? Es el justo, porque Jacob era el justo. ¿Y qué significa la palabra justo? Pues alguien que es justo, es un obediente de Torah, ¿sale? Y que obedece la voz de nuestro Padre Yahweh. Ese es alguien que camina justo aquí en la tierra, que camina por el camino de la justicia, de la Javá, mal llamado amor, ¿sale? Que camina en el camino de la emuná, mal llamada fe. Eso es un justo. Eso en el hebreo es un sadik. Sadik es justo, un sadikim, son justos. Eso es justo. ¿Sale? Entonces miren, en eso consiste el pacto con Abraham. ¿Sale? El pacto con Abraham, nuestro padre hizo una promesa con Abraham, por eso es el pacto con Abraham, miren. Hizo una promesa que nos heredaría la tierra prometida. ¿A quién? A Abraham y su descendencia. ¿Pero la descendencia de quién? De Isaac, a través de Isaac, de Jacob, de los hijos de Jacob, que conforman las 12 tribus de Yazar-Yag, mal llamado Israel. ¿Sale? Esa es la promesa. ¿Por medio de quién íbamos a recibir esa herencia? De esa promesa. Por medio de la simiente de Abraham, de la simiente de Isaac, de la simiente de Jacob, de la simiente de el rey David, que es David Melech, de la simiente de Isaí, que es el papá de David Melech, del rey David. ¿Sale? Es decir, esa simiente es Yahshua, pues. A través de esa simiente nosotros como recibimos la herencia de esas promesas
tan bonita que nuestro padre Yahweh le hizo a Abraham, que nos heredaría la tierra prometida. Aleluya. Todas las profecías, hermanitos, hermanitas, Ahim, Ahayot, tienen un doble cumplimiento. ¿Sale? Las profecías todas tienen doble cumplimiento. ¿Por qué? Tienen un cumplimiento en el ámbito terrenal, que es en este cuerpo terrenal que tenemos ahorita, pero también tienen un cumplimiento en el ámbito Roajim, mal llamado espiritual. Es decir, en el nuevo cuerpo que vamos a adquirir, ese cuerpo de luz, ese cuerpo incorruptible, ese cuerpo inmortal, que en realidad es un cuerpo de un ángel. Vamos a ser un ángel, vamos a recuperar nuestra esencia, que somos ángeles encarnados en estos cuerpos humanos. Lo que vamos a hacer es recuperar esos cuerpos que tenían Adán y Eva, fueron creados como ángeles. Ellos no fueron creados como seres humanos en el huerto del Edén. Ellos fueron creados como almas vivientes. Y un alma es un ángel. Aleluya. ¿Sale? Entonces vamos a regresar a esos cuerpos. Por eso las profecías tienen doble cumplimiento. Mire, ¿qué dijo Abraham también? ¿Qué le dijo nuestro padre Yahweh? Que tu descendencia iban a ser esclavos por 400 años en una ciudad extranjera. ¿Dónde sucedió eso? En Misrayim, mal llamado Egipto. Ahí el pueblo fue esclavo no fueron 400 años, fueron creo 490 años, ¿verdad? Que fueron esclavos el pueblo de Yazaryac en tierra de Misrayim, de mal llamado Egipto. ¿Sale? Entonces, para que nuestro padre se cumpliera en la promesa que hizo con Abraham, bueno, pues el pueblo como estaba esclavizado en Egipto, en Misrayim, que era una ciudad pagana, un pueblo pagano, acuérdense que Misrayim es descendencia de Kenán, de hijo de Cam, hijo de Noé, ¿verdad? Por donde viene la maldición, pues, porque Canaán fue maldecido por nuestro padre Yahweh, por Noé fue maldecido. ¿Sale? ¿Por qué? Por lo que hizo con Noé. ¿Sale? Por lo que sucedió con Noé. Entonces, esos pueblos, Misrayim, Egipto, eran pueblos paganos, pueblos idólatras, que tienen, yo creo que tienen más dioses que gente, porque cada gente tiene su dios, ¿verdad? Y hasta la fecha, hermanitos, eso no es que haya sucedido 4,000 años atrás o 2,000 años atrás. En la fecha, si ustedes ven documentales de Egipto, ¿verdad? Conocido ahorita, pero lo correcto es Misrayim en hebreo. Fíjense, tienen como ídolos a las vacas, hasta los ratones tienen como ídolos, como dioses, pues. Es un pueblo que practica la abominación, la idolatría con dioses paganos. Tienen más dioses que gente, yo creo, ya en Egipto, en Misrayim. Hasta la fecha sucede eso, hermanitos, hermanitas. ¿Sale? Entonces, nuestro padre, para cumplir su promesa de heredar a ese pueblo la tierra prometida, ¿qué tenía que hacer primeramente? Tenía que prepararlos. Tenía que limpiarlos de todas esas abominaciones, de todas esas idolatrías, de todo ese pecado que traían de Egipto, de Misrayim. ¿Y cuál era la única manera de limpiarlos, de purificarlos, hermanitos, hermanitas? Era a través de Torah, a través de su ley, pues, como le conocen, de la ley de Moisés, así le conocen muchos. De la Torah, pues, que fue entregada a Moisés, ¿verdad? Para que la entregara al pueblo y anduvieran en obediencia de Torah. Era la única manera en que se podían quitar esa idolatría. ¿Sale? Aún así, fíjense, por eso es que duraron ellos, el pueblo, cuando salió de Egipto, Misrayim, duraron 40 años en el desierto, porque no se podían quitar la idolatría que traían de Egipto, de Misrayim.
Tan es así que en el desierto murieron todos los cabezas de familia, todos los padres de familia murieron en el desierto. ¿Por qué? Porque no se pudieron quitar la idolatría. Y por eso no podían entrar a la tierra prometida. Porque el pueblo seguía cometiendo pecados, seguía bajo idolatría, bajo abominaciones, bajo pecado, pues bajo desobediencia. ¿Sale? ¿Cuándo entró el pueblo a la tierra prometida? En manos de Yahoshua, ¿no? Ya mal llamado Josué en las Biblias. Porque ya había muerto Moisés. Moshe murió ahí antes de cruzar el río Jardín. Antes de llegar, ¿verdad? Y atacar a la ciudad de Jericó. Antes de entrar a la tierra prometida, pues. ¿Sale? Moisés murió en el monte Nebo. ¿Sale? Pero entonces, ¿cuándo entraron a la tierra prometida? Cuando el pueblo se limpió. Cuando el pueblo dejó de cometer pecado, se dejó de las idolatrías que traía de Egipto. ¿Y quiénes entraron? Pues entraron ya los hijos. Los hijos, ¿verdad? Las mamás, las hijas y todo eso se entraron ya, porque ellos se pudieron, por fin, limpiar de todas esas abominaciones, idolatrías, de todos esos pecados que traían de Egipto. ¿Sale? Pero tuvieron que durar 40 años y los padres de ellos no pudieron entrar. Ellos murieron en el desierto. No se pudieron quitar la idolatría de Egipto. ¿Sale? Entonces, entraron con Yahoshua. Una vez que se limpiaron, una vez que fueron restaurados, pues, ¿sale? Una vez que se lograron quitar ese pecado, una vez que lograron andar en obediencia de Torah, es que pudieron entrar a la tierra prometida. Aleluya. Bueno, aquí ya se me cumplió la hora, hermanitos, hermanitas, Ajim Nahayot. Miren, es que este pacto, vamos a hablar más de este pacto, va a ser necesario un tercer audio, porque todo esto que les estoy contando yo tiene que ver con el pacto con Abraham. ¿Sale? Entonces vamos a abundar un poquito más, porque el nuevo pacto es el cumplimiento de las promesas que nuestro Padre Yahweh hizo con Abraham. ¿A través de quién? De su simiente. ¿Y quién es la simiente? De Yahshua. Todo eso lo vamos a explicar en otro audio, hermanitos y hermanitas. Antes de entrar al pacto, al quinto pacto, que es el pacto con Moisés. Antes de entrar a ese pacto con Moisés, vamos a explicar un poquito más sobre los alcances de este pacto que nuestro Padre Yahweh hizo con Abraham. ¿Sale? Por lo pronto, que nuestro Padre nos guarde y nos bendiga siempre, que incline su rostro y lo haga resplandecer para con todo su pueblo escogido, y nos llene de muchas bendiciones y de mucha shalom, y nos llene de la Ruach Yakodesh, su Ruach Kadosh, y llene de luz nuestras vidas, nuestros hogares, nuestra familia, y nos provea de mucha emuná y mucha fortaleza, en el nombre precioso y poderoso de Yahshua nuestro Mashiach. Ameín, de Ameín. Shalom, shalom familia, ¿verdad? Y nos estaremos escuchando en un tercer audio de este mismo tema, que estamos hablando del cuarto pacto, el pacto que nuestro Padre Yahweh hizo con Abraham. Shalom, shalom para todos.